Bueno, entonces, bueno, ya me acuerdo. Listo, entonces cuando yo le doy clic a esta ventanita de acá, entonces fíjense, este es mi pincel. Fíjense aquí en esta parte inferior, cómo puedo ir cambiando el ángulo del pincel, ¿cierto? El tamaño. Voy a dejar el tamaño así, incluso el espaciado entre el pincel. Voy a dejarlo como estaba, digamos, por esta parte. Voy a aumentar un poquito el tamaño de mi pincel. Yo creo que por acá. Y voy a continuar, listo, voy a cerrar esta ventana. Voy a cerrar esto de pronto acá, que no moleste, y continuar acá. Bien. Entonces, como les decía, es un ejercicio pues muy libre, un ejercicio que pueden hacer de pronto más tardecito, con musiquita de su agrado. Profe, Sí, es señor. que trato de utilizar el pincel, pero no me raya. ¿Ahí qué problema Fíjese, podría tener? fíjese, Rafael, si realmente tiene seleccionado el pincel, porque puede pasar lo que estábamos hablando al principio de la clase, que usted de pronto escogió un pincel, pero se le pasa, son pinceles exclusivos, por ejemplo, aquí para el dedito o para otras cosas. Si tiene seleccionado el pincel Sí, señor. y tiene un colorcito aquí cafecillo, Sí, señor. entonces compartamos pantalla porque no sé qué podría ser, pero entonces, venga, yo dejo de compartir pantalla y Espérame, compartamos. profe, paso al computador. Estoy desde el celular. Bueno, entonces, y así como miro, Espérame, ya me paso al computador. listo. Bueno, yo mientras tanto continúo acá. ¿Listo? Entonces, yo continúo, como les decía, es un ejercicio muy libre. El tronquito. ¿Por qué me gusta este pincel para este trabajo? Porque de una vez va generando esas texturas de tipo orgánico, ¿cierto? Muy propias en este caso de un árbol, ¿no? Fíjense que queda como ese efecto, como decirlo, no sé, como tipo acuarela, pastel, bien interesante en el árbol. ¿Listo? Bien, vamos a dejarlo por acá, o para no extenderme mucho tampoco. Listo, esto es la parte inicial, digamos, de este proceso, que es el color base para el tronco. Bien. De aquí en adelante, entonces empezamos nuevamente a trabajar con nuestros mejores amigos, que son la máscara de recorte. Entonces arrancamos. Vamos a hacer nuevamente una capa. Voy a buscar un color un poco más oscuro. Clic derecho sobre la nueva capa. Crear máscara de recorte. Empecemos aquí con sombras. Voy a continuar con el mismo pincel, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, como me voy a un color un poquito más oscuro, pero voy a bajar un poquito la opacidad. ¿Eso con qué finalidad? Para que los colores que vaya a utilizar se combinen entre sí. Lo pueden hacer desde aquí, bajando la opacidad de la capa, o pueden dejar esta capa al 100% y bajando la opacidad del pincel. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos es totalmente válido. Yo voy a dejar la opacidad del pincel al 100%, pero voy a bajar la opacidad de aquí desde la capa. ¿Por qué lo prefiero hacer desde la capa? Porque después puedo aumentar o disminuir todo el color que esté dentro de la capa. Me parece que es mucho más viable.
¿Listo? Y empiezo. Entonces, máscara de recorte, como les tengo un color más oscurito, y empiezo a generar, en este caso, estas zonas, ¿cierto? De sombra, podría decir, que debe tener mi arbolito. Y así mismo ir generando el volumen, ¿no? ¿Que ¿Por qué trabajo con máscaras de recorte acá? Bueno, precisamente para que no, esta nueva capa de color que estoy utilizando, pues no se empieza a salir por donde no quiero que se haga, sino que ya quede, que se ajuste a mi color base. Entonces fíjense cómo hay de a poquitos, algo que se veía muy plano, ya empieza a tomar forma. ¿Listo? Tener en cuenta entonces dónde está la incidencia de luz. Como siempre yo trabajo con una luz cenital, o me imagino que hay una luz cenital, y entonces así mismo empiezo a aplicar luces y sombras por donde deberían estar presentes. ¿Listo? Voy a reducir, voy a primero acercarme un poquito a eso y reducir un poco el tamaño de mi pincel para empezar a generar aquí unas texturas. Eso. Este es un ejercicio también que les va a ayudar a ganar confianza con el programa. ¿A qué me refiero? Como es un ejercicio libre, donde ustedes van creando, por ejemplo, estas rayas de forma libre, ¿cierto? Entonces van agarrando confianza mientras ven cómo van quedando. Como les digo, es un árbol, no hay una forma en que yo les diga, no, es que, o que alguien, no solamente yo, que alguien le diga, no, qué pena, pero es que un árbol tiene 20 ramas nomás. No. O las líneas de un árbol no van así. Esto es un ejercicio muy subjetivo. Y cuando eso sucede, pues entonces se empieza a ganar confianza con el programa. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya tenemos algo interesante y nada, sigamos creando capas, creando máscaras de recorte, me voy nuevamente a un color más oscuro y nuevamente bajo la opacidad de la capa. ¿Listo? Al bajar la opacidad de la capa y con colores más oscuros, pues voy probando y voy mirando qué resultados tengo y así mismo se empieza a generar el volumen y las texturas que estoy buscando. Siempre busquen que en las zonas donde se unen dos cuerpos, en este caso, por ejemplo, la raíz que se une con esta, y las que están pegaditas al suelo, son lugares en donde las sombras se vuelven más intensas. Entonces ahí es donde hay que empezar a dibujar, ¿no? En este caso, a dibujar o a pasar el pincel. Fíjense cómo
va ganando, va generando volumen nuestro tronquito. Y lo estoy haciendo con un pincel pequeñito, pequeñito, pequeñito. Algo muy parecido a lo que harían ustedes con lápices de colores o algo así, ¿no? La punta de un lápiz es pequeñita, entonces tampoco es algo tan ajeno a algo que no hayamos hecho antes. Por ejemplo, quiero cambiar el ángulo ahora del pincel. Listo. No olvidemos guardar, control S. Eso es importante, muchachos, en serio. Es una cosa que no les quita tiempo y en cualquier momento se va la luz, no sé, algo pasa, se cierra el programa de forma inesperada, como siempre, y hasta ahí queda todo y lo único que queda es llorar. Entonces, fíjense, ¿sí ven cómo en estas partecitas, como les decía, donde se une un elemento con otro? En este caso vamos a llamarlo las ramitas. Ponerles una sombrita ayuda bastante. ¿Listo? Y voy a seguir haciéndolo ahorita con un color mucho más oscuro. Que se combinen las formas. Perdón, los colores. Una línea acá, una línea allá, genera textura, genera formas nuevas que de pronto ni siquiera teníamos pensadas y que van apareciendo por casualidad del pincel. A buscar otro más oscurito, nuevamente una capa. Casi que ya voy llegando al negro. Opacidad, bajo la opacidad, voy a bajarle aquí y empezamos. Sí, definitivamente esto es lo que quiero. Entonces lo mismo, zonas aquí, por donde está esto, que son las zonas que van pegadas al suelo, son esas mismas zonas donde la sombra es más fuerte. Fíjense ustedes también, no solamente eso es un árbol, ¿no? Una persona que está de pie frente a ustedes, se van a dar cuenta que en sus pies se genera una sombra, o sea, entre los zapatos y el suelo, entre la suela y los zapatos y el suelo, se genera una sombra mucho más intensa. Aquí es una sombra dura, igual que acá.
Disculpe, profe. Sí, cuénteme. ¿Quién me habla? Todas, Julián, cuénteme. sí, señor. ¿Todas las capas van con máscara de recorte? En este caso, sí. En este caso van las máscaras de recorte. Ahorita más adelante vamos a hacer unas que no necesitan máscara de recorte. Pero en este caso, sí. Como le decía, ¿es por qué? Porque estas sombras que estoy creando, pues no se salgan de mi color base. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bien, voy a crear una última. Crear máscara de recorte, definitivamente me voy a ir acá al negro total. Con opacidad, va a bajar la opacidad un poquito. Y solo lo voy a hacer para unas zonas más oscuras acá. Para unas zonas en donde definitivamente no debería entrar mucho la luz. Muchachos, una pregunta. Mientras yo hago todo esto, la visualización de mi pantalla, o sea, en internet, ¿ustedes la ven fluida o intermitente? A veces intermitente. Fluida. Fluida intermitente. No, es que quería saber por qué. Obviamente eso también depende del internet de muchos de ustedes. Pero a veces también puede ser la conexión de mi internet y pues eso es importante para mí para saber si necesito más megas o no. Pero bueno, una pregunta ahí sueltica. ¿Listo? ¿Se ven cómo? De a poquitos, lo que pareció un manchón ahí hasta feo. Así todo esto. ¿Cómo ganó personalidad? Porque el arbolito también tiene personalidad. Con base en este caso, a la creación de la textura de mi tronquillo. Y mucho de ello nos lo ayuda a hacer el pincel como tal. La buena selección del pincel. En este caso, y para este ejercicio, este pincel es muy bueno. ¿Alguien me chatea? Permítanme un segundo. Dice, ¿cómo saco esa capa de recorte? Quedó voy muy rápido. Bueno, listo. Las máscaras de recorte ya las hemos hecho bastante, pero entonces por eso es que de pronto asumo y paso rápido. Pero es sencillo. Vuelvo a explicar. Las capas de máscara de recorte son capas que nos van a mostrar, o sea, cuando hablo de información, es la información en color, por así decirlo. Entonces, nos van a mostrar la información que esté justo de la capa de donde está, de la capa base. En este caso, pues, a ver, voy a apagar todo esto. Esta es mi capa base, es una capa normal, en donde yo hice, pues, en este caso, este manchón de color acá, ¿cierto? Cuando yo creo una máscara de recorte, voy a soltar esta máscara. Por aquí, soltar máscara de recorte. Listo, quedaron sueltas. Fíjense cómo, ¿sí ven? El color que yo aplico, pues digamos que es normal. Yo puedo seguir, por ejemplo, en esta capa aplicando color. Y se va a ver. ¿Listo? ¿Cuál es el asunto de la máscara de recorte? Como le digo, está premeditado, sujeto a la información que esta capa tiene. O sea, la capa que está justo debajo. Para que eso funcione hay que seleccionar la capa, dar clic derecho y buscar aquí la opción que dice crear máscara de recorte. Cuando yo hago eso, fíjese que entonces la información de color que estaba por acá desaparece. No es que se haya borrado, es que simplemente solo se muestra con lo que está con base a lo que está justo debajo de ella. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir haciendo, volver a hacer esto, crear máscara de recorte. Primero visualicemos.
¿Listo? Y fíjense cómo se va adaptando eso con base eso, a la información. Yo que estaba haciendo, creo que estaba pintando. Entonces es muy sencillo, realmente eso de las máscaras de recorte es bien sencillito. Es solamente crear una capa justo encima de mi capa base, llamémosla siempre así, capa base, y empezar a dar color. Con eso va a bajarle un poquito la opacidad a ese negro, me parece que está muy fuerte, chaval, muy fuerte. Por ahí un 85, listo. Vamos a dejarlo por ahí para no molestar más. Eso con base a luces. Perdón, a sombras. Podría crear una capa nueva, también máscara de recorte, y de aquí en adelante empezar a crear algo de luz, ¿no? Algo de luces. Recordemos que es un tronco, entonces tampoco es que vaya a brillar, pues, ni mucho menos. Pero sí podemos buscar un color un poquito hacia el blanco, clarito, ok. Voy a también lo mismo, bajar un poquito su opacidad para que se combine con el color del fondo. Y empezar a aplicar, no sé, digamos, por acá, fíjense, algunas lucecitas. Espero que que alcancen a ver allá en el... Son como unas zonas también un poquito claras que deberían existir también. Voy un poquito más acá. Eso. Es un ejercicio, primero, de práctica. Entonces, a la primera, no se me vayan a sentir decepcionados, eso no me sale, esos rayones, empezar a darle control Z a esa vaina, porque es un ejercicio de mucha práctica. Ustedes la gran mayoría de ustedes están enfrentándose por primera vez a Photoshop. ¿Listo? Entonces, es cuestión más bien de paciencia, de practicar mucho. Esta mañana hablaba con unos estudiantes y yo les colocaba un ejemplo que me parece muy viable. Muchos de ustedes, yo creo que todos han visto estos personajes que hacen estas pinturas sobre espejos. Lo hacen con un óleo, cogen un espejo y con el dedo empiezan a hacer paisajes y le hacen así, cogen un trapito y yo no hay que, y en cuestión de unos minutos ya tienen todo un paisaje con la luna, un perro, árboles, cascadas, todo eso, ¿cierto? Bien. ¿Cómo hace ese tipo? Algunos lo hacen bien, ¿para qué? Otros no tanto, pero sacan muchísimo si lo hacen bien. Es porque estas personas trabajan haciendo eso. O sea, hacen 20 espejos de esos, 20 cuadritos de esos sobre espejos al día, todos los días. Entonces imagínense el nivel de práctica que puede llegar a tener un personaje de estos para que eso salga, ¿cierto? Entonces, esto prácticamente es lo mismo. Si ustedes practican, si ustedes se sientan, colocan la musiquita que les gusta, se traen un tintico, eso sale. Empiezan a darle, a darle, a darle. Y a la primera de pronto no, pero segundo que el segundo va a quedar mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo, ¿cierto? Y van acumulando experiencia mientras van dibujando. Esto yo voy a dejar mi tronco así. Fíjense cómo cambió el asunto de esto a esto. ¿Listo? ¿Eso con qué? Con base a las capas y máscaras de recorte que me muestran la información que necesito. ¿Listo? Podría seguir creando más capas y dándole más volumen al tronco, una cantidad de cosas que me parece que puede servir, pero me alargo y no es la idea, porque todavía falta hacer hojas y una cantidad de cosas. Como ya les he dicho, cuando uno empieza a tener aquí capas, si sigo adelante, pues se va a volver un reguero. Entonces voy a seleccionar la primera, oprimo la tecla Shift en mi teclado y oprimo la última, ¿cierto? Me quedan todas seleccionadas y el comando Control G, la G de gato, me crea un grupo. Este grupo lo puedo llamar tronco. ¿Listo? Voy a crear, debajo de tronco, voy a crear una capa nueva. ¿Listo?
para empezar a hacer las hojas. ¿Listo? ¿Hojas de qué color? Del que quieran. Otoño, primavera, no sé. No se preocupe por eso. Lo que sí es interesante es que hay, digamos, cierta regla, por así decirlo, a la hora de crear hojas. Y es que, como esto es una luz cenital, o sea, la luz viene del cielo, ¿cierto? Entonces, las hojas que van a estar en la parte superior de mi árbol van a ser de un color mucho más claro, en este caso, por ejemplo, un verde claro, que las que están aquí abajo, ¿listo? Igualmente, las hojas que van hacia el centro del árbol también son más oscuras que las que van hacia afuera. ¿Esto por qué? Porque reciben o porque dejan de recibir más bien la luz por las hojas que tienen encima. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden empezar a crear capas de hojas de un color y encima ir creando nuevas o ir cambiando constantemente el color de las hojas. ¿Listo? Bueno, este pincel está un poco pequeño, así que con la tecla Alt voy a aumentar un poquito el tamaño del pincel. Yo creo que así, con este lado me voy y empiezo esto sí se hace a punta de clic. Bien, no es una buena idea hacer esto. Bueno, de pronto si lo quieren hacer, pero yo lo voy a hacer a punta de clics. Clic, 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 clic. Mucho, mucho, mucho clic. Como les digo, es mucho más fácil hacerlo con tableta. Yo sé que no es un recurso que todos tienen en casa, ni mucho menos. Si lo pueden hacer, si lo tienen que hacer con el mouse, también vamos a intentar hacerlo con el mouse. Sí, también, ahí va. Ahí va. A punta de mouse. Voy a girar un poco esto. Eso. Muy bien. Podría aumentar también un poquito el tamaño del pincel. Y vamos generando entonces, por así decirlo, una base para mi árbol. Para las hojas de mi árbol. O sea, más o menos como por donde pienso o que deben ir. Voy cambiando de una vez, buscando colores un poco más oscuros. Fíjense cómo la combinación, y por eso les decía que es más interesante hacerlo así, que en una sola zona de color. No les dé pereza, digamos, qué pereza quedarme haciendo eso. Una persona que en estos momentos, o pues sin que me lo tomen a mal, ¿no? Pues una persona que está estudiando diseño o animación, que es aún mucho más lento, ¿a qué voy con esto? O sea, una persona que vea esto y que diga, uy, no, qué pereza hacer todo eso, y yo no sé qué, posiblemente esté en el lugar equivocado. El diseño no es rápido. Trabajar en diseño es una cosa que es de horas uno sentado, moviendo, probando y haciendo cosas. El buen diseño, ¿no? Porque pues otra cosa es descargar de FreePic y poner ahí sobre alguna plantilla o alguna joda así. Pero por ejemplo, en el caso de la ilustración, esto lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva paciencia
como les digo, es un trabajo de musiquita y gaseosa o tinto. ¿Listo? Profe, disculpe, esas hojas las hace con el mismo pincel que hizo el tronco, ¿cierto? Sí, Rafael, no he cambiado el pincel. De por sí, este es un ejercicio que hago con este pincel, no lo he cambiado. Vamos a buscar aquí pronto, buscar pinceles un poquito más claros. ¿Y qué se dice de la animación? Una animación, si es que tiene que ser usted el señor de la paciencia. O sea, un segundo de animación está compuesto por 24 frames de animación. Y si usted hace animación clásica, o sea, frame to frame, tiene que dibujar, obviamente, cada cuadrito. O sea, para tener usted un segundo de animación, tiene que dibujar 24 veces. Para tener un pinche segundo de animación. Obviamente hay recursos en la era digital que nos funcionan y nos ayudan para esto. Que obviamente es la animación por recortes, cutout, y bueno, que nos ayudan a crear fotogramas intermedios y una cantidad de cosas que los que estén en animación pues ya veremos mucho más adelante. Pero definitivamente es una tarea de paciencia. Llenarse de mucha paciencia para que las cosas queden bien hechecitas. Fíjense entonces que aquí mi pincelito, él muy agradecido, ha empezado a llenar lo que ya había delimitado como una zona. De color no de hojas, de color y colores obviamente. Vamos a cambiar, vamos a poner muchas ¿qué? Muchos colores distintos. Esto vaya cogiendo fuerza, ¿cierto? ¿Cuál es la idea también de esto? Obviamente, por más tupido que sea el árbol, pues tiene que dejar pasar luz, ¿no? Entre sus hojas. Entonces, por eso también es interesante hacer el asunto así. Va a pasar un poco hacia el amarillo para crear unas hojas por acá encima. Fíjense, esas hojas, digamos que son las que el sol estaría golpeando directamente. Voy a volver a coger un poquito aquí oscuro. Voy a hacer una capa abajo de este como para meter esas hojitas por acá oscuras. Están por allá. Y así tampoco tapo las que ya había creado con un nuevo pincel. ¿Cierto? Recuerden, las capas son gratis. Podemos utilizar cuantas queramos. El programa no las cobra. Entonces, fíjense que también que es un ejercicio sencillo, digamos que en cualquier momento a mí me da por cambiar aquí un color, lo hago, nadie me está diciendo, uy, ese color está terrible, no, estoy entre los verdes y pueden haber muchas tonalidades de verde dentro de mi árbol. Es más, eso le ayuda a generar personalidad, ¿cierto? Digo yo personalidad, pues porque para mí todos los elementos de una ilustración son protagonistas y por ende pues deben tener una personalidad dentro de la ilustración. Todo hace parte de la comunicación, ¿cierto? Y listo. Así a punta de clics, control S, recuerden guardar. Ahora voy a crear una capita justo encima del tronco para poner algunas hojitas por encima del tronco, algunas, o para que no se vea todo tampoco tan
están atrás, ¿no? Nuevamente, buscar aquí los verdes, ver algunas por acá, ¿sí ven? Eso. No sea pues tampoco el tronco que tan perfecto pues que quedó ahí. Debería obviamente estar. Listo. Lo voy a dejar así. Bueno, aquí se ve un poco espelucado, entonces lo voy a ayudar. Muy bien. Bueno, ya no molestemos con esas hojitas. Control S. Vamos a alejarnos un poquito a ver cómo va el resultado. Es un resultado interesante. Listo. Bien. Vamos a darle ahora, como estamos hablando precisamente de la personalidad, vamos a darle algunos detalles interesantes a nuestro arbolito. Bien. Vamos a acercar por acá. Justo encima del tronco voy a crear una capa. Esta capa la voy a llamar enredaderas. Y esas enredaderas, en este caso sí voy a cambiar el pincel. Voy a ir aquí a mis pincelitos y voy a tomar uno de estos, dice aquí circular definido, bueno, también están los generales, es uno de estos precisamente. Voy a tomar este. Esto es lo que hace ese pincel. Claramente no es lo que quiero. Voy a reducir el tamaño del pincel muy chiquitico. Voy a empezar a crear lo que llamamos las enredaderas, ¿no? Voy a acercarme con la herramienta Zoom. Voy a empezar a dibujar unas enredaderas. Todavía está muy grande el tamaño del pincel. Más o menos como por acá, pequeñito. Son esas enredaderas, esas planticas, todavía está muy grande. A ver, por ahí unos 3 píxeles. 3 está bien. 4 píxeles. 4 y ahora sí no molesto más. Listo. Entonces son estas planticas que van subiendo por el árbol, que van tomando, ¿cierto? Una parte de él, ¿no? Entonces voy a empezar a dibujarlas. Estas sí no son máscaras de recorte, al contrario, son libres de hacerlas y dibujarlas donde quieran. Este señor se volvió a bloquear, entonces esperemos un ratito. Y entonces, ¿a qué iba yo? En las enredaderas, ¿no? Entonces vamos a pasar unas enredaderitas por acá. Y esto es lo bonito de este ejercicio también, es que las pueden mandar donde quieran. Solamente tienen que pensar por dónde van subiendo, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué destino van a tomar? ¿Bien?
Voy a dejar por acá, voy a crear unas aquí como colgando de algunas ramitas. Y voy por acá así, más o menos. Bueno, esa casi no se ve ahí porque se pierde con las hojas, pero ahí está, yo sé que ahí está. Igual ahorita la vamos a ver con el truquito que vamos a hacer. Entonces nuevamente aquí voy a colgar unas, otra por acá. Fíjense que el secreto es arrancar desde encima del tronco, ¿cierto? Y hacer como si se hubiese ido hacia atrás, ¿no? Se deja hasta ahí. Vamos a poner otra más acá. Y listo. Bien, entonces, ¿cuál es el truquito ahora para que eso no parezcan unas rayas verdes nomás? Vamos a darle volumen. Pero como es algo tan pequeñito, vamos a ayudarnos de una herramienta y de una vez vamos a ver algo de los estilos de capa. ¿Listo? Entonces, voy a, con mi capa seleccionada, ojo, siempre tienen que tener todo en capitas. Si hicieron esto en otra capa, como la de hojas o algo así, ahí ya cometieron pecado. Entonces yo tengo mi capa aparte, no voy a ir a capa, estilo de capa, y voy a tomar esta opción que dice bisel y relieve. ¿Listo? Entonces fíjense cómo ese bisel y ese relieve hicieron que estos señores que están acá ya tengan volumen, ¿no? Igual hay que cambiar algunas cosas. Fíjense que la luz aparece desde abajo, como un foco desde abajo, pero eso se cambia desde acá. Y fíjense que ya le estoy mandando la luz desde la parte superior para que parezca ahí. ¿Listo? Otra cosa, me parece que la profundidad está muy alta, podría bajar un poquito. Todos estos son parámetros que empiezan ustedes a mover. El tamaño del bisel, fíjense cómo afecta. Obviamente la idea no es exagerar, al contrario, que se vea lo más natural posible. Voy a dejar en 3, voy a suavizar. Muy bien. Ya cambié el ángulo para una luz cenital para que no se vea. Fíjense la diferencia entre esto, ¿no? Entonces, para que eso esté bien. Voy a dejarlo así. Ok. Entonces, lo que les decía, estos que están por ahí medio ocultos, pues ya se ven porque están ahí. Bien. Las enredaderas necesitan hojitas, ¿cierto? Normalmente vienen con unas hojitas. Entonces, nuevamente voy a seleccionar mi herramienta de pincel y los últimos pinceles que yo haya utilizado me van a aparecer acá. Entonces, no tengo que ponerme a buscarlo nuevamente en este reguero, sino que yo sé que es uno de estos. ¿Listo? Voy a reducir definitivamente el tamaño del pincel y empiezo, ojo con esto, en una capa aparte, a hacer las hojitas de esa enredadera, que también es un ejercicio, ok, me está pintando, pero un ejercicio bastante entretenido. Tengan en cuenta pues que la parte inferior, perdón, de las enredaderas es donde normalmente la cantidad de hojas es más grande, ¿no? Entonces aquí hay una cantidad de hojas y podemos ir acumulando hojas dentro de mi enredadera. Como les digo, es un ejercicio muy libre, muy subjetivo. Pueden ir cambiando los colores. Esto también es muy normal en las enredaderas, no tienen un mismo color siempre, las hojas. Entonces pueden ir cambiando. Sin pensarlo mucho, manden el pincel allá hacia la zona de verde que tienen, a ver qué puede salir de allá.
Profe, ¿en qué menú sacó lo del bisel de la capa? Ok, listo. Entonces se para usted en la capa, se va a capa, estilo de capa, y aquí están las opciones. La primera opción que utilizamos fue la de bisel y relieve. Ah, listo, profe, gracias. Ok. Utilizar primero este verde por acá en unas zonas. Después voy cambiando. Ah, que si se me fue más para allá o más para acá. ¿Saben qué? No importa. Eso hace que se vea bonito. Ah, que es que me tapó aquí unas cosas del tronco que tanto que me molesté. No, déjelo. A ver qué pasa. Deje que fluyan las cosas. Y como les decía, gánese confianza con el programa. Listo. Vamos a dejarlo por acá para no seguir agrandando tanto el chico como dicen por ahí. Entonces ya tenemos una serie de hojas que hacen parte de la enredadera. La lógica me dice que esas hojas deberían generar una sombra sobre este tronco, ¿cierto? Que lo están afectando. Entonces, como nos tenemos en una capita aparte, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a utilizar nuestros efectos de capa, nuestros estilos de capa. Entonces, capita seleccionada, me voy a ir a capa, estilos de capa, y voy a tomar la opción que dice sombra paralela. Entonces, fíjense que ya, no sé si se dan cuenta, ya voy a acercarme. Ah, bueno, no me puedo acercar porque tengo ese cuadro de diálogo acá. Listo, abierto. Entonces, me voy a acercar acá para que se vea lo que estoy haciendo. Nuevamente, capa, estilo de capa, sombra paralela, y listo. Fíjense que ahí ya se genera una sombra sobre el tronco que hace que se vea mucho más interesante este ejercicio, ¿listo? Igualmente, puedo cambiar obviamente la sombra. Fíjense que en este caso la mandé hacia arriba, que no es lo lógico, pero era por mostrarles. La voy a mandar hacia abajo un poquito, para aumentar esa fuerza de la sombra, fíjense. Voy a dejar, no sé, intensa, tamaño de la sombra. Fíjense, obviamente esto es exagerado, pero pues tengo que mostrarles esto. Yo voy a dejar a un píxel y la distancia también, de pronto, unos 2 píxelitos. No, 2 píxeles ya se ve exagerado, ya se ve raro. Un píxelito estaba bien.
y una extensión, ¿no? Lo mismo la extensión, fíjense cómo puedo degenerar eso. Entonces también tengan mucho cuidado. La idea es que ser muy sutiles en las cosas. Esto casi que sea imperceptible. Le voy a dar aquí OK. Fíjense que si yo le quito el efecto, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces se puede dejar así. Y ya tenemos un arbolito bastante interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, podríamos seguirle dando personalidad aquí al asunto. O podríamos empezar a trabajar el fondo, cosas así, hacer unas enredaderas más largas, más interesantes, darle un poquito más de color aquí, bueno, en fin. Me voy a alejar un poquito para que vean esto acá. Y voy a hacer algo también que tiene que ver con máscaras de recorte, pero eso debo hacerlo dentro del tronco. ¿Se acuerdan que les había dicho que donde hay una zona de muchas hojas acá, ¿cierto? Se va a generar zonas más oscuras que hacia afuera, hacia donde, digamos, el sol da directamente. Bien, vamos a hacer eso con el tronco. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Antes de eso voy a recoger estas capas que tengo acá. De enredadera las voy a meter nuevamente en un grupo, control G. Y bueno, las de las hojas también, control G. Les voy a llamar hojas atrás. Y bueno, ahora sí voy a hacer lo que les decía el tronco. Bien, entonces, primero voy a crear una capa nueva que va a ser, aquí no adivinan, una máscara de recorte. Crear máscara de recorte y voy a generar un degrado. Voy a quitarle el control, la máscara de recorte solamente para que vean. ¿Listo? Entonces voy a crear un degradado, como les digo, de negro a claro, acá, listo, para generar como esa sombrita propia acá. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, voy aquí, a mi herramienta de degradado, voy a darle clic acá para editar, y voy a escoger un color acá, negro, ok, y acá también negro, ¿listo? La diferencia son los porcentajes, entonces los porcentajes los manejo desde acá, ¿listo? Entonces este, que dice opacidad 0, porcentaje, va a pasarlo, perdón, decía 100, lo va a pasar a 0, muy bien. Y este, bueno, este dice que está a 100, la opacidad, vamos a pasarla por un 70% tal vez. ¿Listo? Entonces tengo ya ese degrado, ¿listo? Ahora voy a hacer así, en línea recta, clic sostenido, fíjense que me sale una flechita y suelto. Entonces me aparece el degrado, ¿listo? Bueno, lo tenía en radial, voy a mostrarlo en lineal. Y eso es lo que tenemos, ¿listo? Profe, pero se ve rarísimo. Sí, definitivamente se ve rarísimo. ¿Por qué? Porque no lo tengo en máscara de recorte. Entonces, si le doy clic derecho, crear máscara de recorte, la sombra se ajusta justamente al tronquito y fíjense que ya tiene mucho más sentido y se ve mucho mejor, como les decía, unas zonas oscuras que van ganando luz a medida que el follaje también va desapareciendo. ¿Dudas o inquietudes hasta acá, jóvenes locos? Bien, yo asumo que todo es obviamente una cantidad de información y más que todo lo que he ido hablando, como de paciencia y toda esta vaina. Entonces eso se soluciona con la práctica. Bien. Continuemos. Tengo mi arbolito. Listo, este arbolito tiene que existir sobre algo. Entonces voy a crear una capita nueva, la que voy a llamar suelo. Y nuevamente me voy a mi adorado pincelito, que está por acá arriba. Voy a tomar este, puede ser. Posiblemente tamaño más grandecito para que me rinda más. Y empezar a generar ese lugar donde él va, ¿no? Recuerden que está en una capa atrás, ¿cierto?
Y bueno, digamos que esto podría ser la base, un lugarcito donde existe mi arbolito. Bien. Obviamente, podemos trabajar, vamos entonces a crear una capa nueva, voy a buscar un color más oscuro, puedo generar, por ejemplo, aquí debajo unas zonas más oscuras, como está debajo del tronco, pues entonces aunque también puedo generar manchas, fíjense, con el mismo pincel, y esto entonces es interpretado, por así decirlo, como césped, ¿no? El césped también, al igual que los colores del árbol, pues puede tener muchas tonalidades. Y lo mismo, fíjense cómo ese color plano que se propuso al principio va ganando personalidad, va ganando estética a medida que se van añadiendo elementos tan simples como unos manchones, porque no es más sino eso, unos manchones. Bien, por último vamos a crearle, no sé, una especie de cielo o alguna cosa así aquí atrás. Entonces voy a hacer un círculo acá detrás, voy a hacer una selección de un círculo. Opa, esto más o menos por acá, ahí está, mi zona seleccionada. Y voy a trabajar un degradado radial hacia afuera. Entonces nuevamente tomo mi herramienta degradada, voy a dar clic acá para editarla. Voy a generar aquí un color amarillo, puede ser. No tan amarillo así intenso, ¿no? ¿Cierto? Voy a dejar su porcentaje en 100, al igual que el de acá de una vez. Listo, pero acá voy a cambiar este colorcito por un azul. Tal vez. Vamos a darle OK. Y vamos a ver si sale así. Recuerde que estaba en lineal, yo lo quiero en radial. Muy bien. Control Z. Vamos a hacerlo más por acá. Quiero que se vea el amarillo. Entonces, como no se ve el amarillo, voy a ir nuevamente a editarlo acá. Y voy a correr este amarillo por acá, al igual que esto acá. ¿Listo? O para que ocupe un porcentaje más alto. OK. Sí, más o menos es lo que quería. Eso, voy a quitar la selección, control D. Voy a moverlo un poco. Eso es el centro. Y quiero, aquí ya todavía te veo muchos espacios. Puedo arreglar eso generando más oscuridad acá, pero bueno, eso lo puedo hacer más tarde. Solo por jugar voy a mostrar otro estilo de capa acá. Entonces fíjense que tengo mi capita seleccionada. Voy a ir a capa, estilos de capa, y en este caso voy a utilizar la opción de trazo. Trazo me va a generar un borde, como que acaba de aparecer, alrededor de lo que tenga dentro de mi capa. Si tengo 20 elementos dentro de esa capa, a los 20 elementos le va a generar un trazo. Recuerden que todo esto funciona por capas. Entonces, por ejemplo, miren el tamaño, entonces puedo aumentar el tamaño, ¿cierto? Puedo decirle si quiero que el borde sea hacia afuera, hacia adentro o combinado. En este caso está exterior, yo lo voy a pasar a interior. Fíjense, eso.
Obviamente puedo cambiar el color del borde, ¿cierto? Ay. En fin, vamos a dejarlo así. Voy a cambiar también de tamaño, está muy exagerado. Ok. ¿Y dónde están las hojitas? Las hojitas, esas hojitas atrás, aquí están. Voy a ir por acá, voy a ir nuevamente con mi pincelito y voy a rellenar esas hojas atrás porque me parece que se ve mucho hueco después de que le puse el fondo. Ayuda bastante, lo ayudó bastante. Bueno, vamos a dejarlo así, control S para guardar. Y voy a empezar a acomodar mis elementos mejor dentro de mi área de trabajo. Esto primero, esto va acá como suelo, control G. Suelo. Listo. Esto se llama círculo fondo. ¿Qué es la capa 5? Ah, ya me acordé. Más hojitas de enfrente. Hojas frente. Hojas frente. Todo eso es bonito tenerlo marcadito. Voy a seleccionar todos los objetos con mi tecla V. Cambio la herramienta de mover. Y puedo mover mi objeto. Y listo. Ubicarlo mejor y darlo por terminado. Control S. Y hasta aquí llegué yo. ¿Dudas o inquietudes, jóvenes alumnos? ¿Cómo van los que trataron de ir conmigo? Profe, yo no voy ni la mitad de lo que usted ha hecho. Pero va ahí, lo va haciendo. Sí, pues estoy apenas haciéndole las hojas al árbol. Bien, bien, Sergio, esa es la idea, esa es la idea. Lo importante es ir, como les digo, es una cosa de práctica. Imagínense que ustedes son el señor que hace los cuadritos en el espejo, que hacen así, que hacen de todo, y que sacan uno y ponen uno y ponen otro y van vendiendo y van comprando y van haciendo eso es a todas. Entonces, práctica, práctica y práctica. ¿Listo? No, esto está, podría, bueno, reducir un poquito el tamaño, no, mentiras, aumentar, pero podría hacer como unas nubecitas de pronto que le entren acá chéveres, que se me acaba de ocurrir, o algo de niebla, de pronto. Eso, bueno, primero cambiemos el color del fondo. Con la letra G llamo mi bote de pintura. Y bueno, en este caso, como tenía la herramienta de grado, pues me coge la de grado, que las dos se llaman con G. Entonces yo tengo que seleccionar mi bote de pintura. ¿Para qué lo hice? Para cambiar ese blanco por un gris. Un gris no tan oscuro, como clarito. Eso. Parece que se ve más bonito y resalta más este amarillo que tengo aquí como perdido. Que incluso debía haberlo hecho mucho más grande. Ahorita que lo veo. Voy a coger con el cuentagotas, a ver si podemos copiar ese de grado. No. ¿Dónde está mi de grado? Aquí está. Y voy a hacer que se vaya más hacia el centro. Ok. Mi círculo fondo. Voy a seleccionar primero que todo antes de hacer una embarrada. Entonces, clic acá, clic derecho, seleccionar. Donde dice seleccionar inverso para que me quede mi circulito. Y
Eso. Claro, ese amarillo ya se ve más potente ahí. Control D. Como les decía, puedo crear capas adicionales. Empezar a jugar, ¿no? En estos momentos voy a empezar a jugar. Nubes, niebla. Entonces, coger un color blanco, grisáceo. Nuevamente mi pincelito querido. Voy a aumentar el tamaño de ese pincel un poquito. ¿Qué pincel tengo? Está muy grande. Con razón. Entonces voy a hacer unas manchas por acá. ¿Cierto? Upa, ¿qué pasó ahí? ¿Se volvió a bloquear? No. Ok, ya aparecieron. Recordemos que son nubes, entonces, o una neblina más bien. Entonces, esto hay que bajarle la opacidad. Opacidad muy bajita. Ese 40% está bien. De pronto un poco más, como para que se vean. La pasé al 57%. Para que esto se vea lo que estoy haciendo, voy a cambiar el color del fondo por negro, de uno. Eso. Ahora sí voy acá. Otra vez al grisicito. Este va por encima del árbol, no pasa nada. Y voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Eso, está un poquito exagerado. Bueno, y ahí está. Ok. A ver cómo se ve eso. Profe, una pregunta. Pregúnteme, por favor. Bueno, cuando uso el pincel y digamos que repaso una parte que ya tenía, me marca otro color. Por ejemplo, estoy usando café y cuando repiso, se ve como naranja o amarillo. ¿Qué opción le deshabilito o cómo puedo hacer? Ponle Claudio, ¿tú le bajaste la opacidad a las capas cuando estás utilizando el pincel? Entre capas. Porque esa era una de las cosas que queríamos, ¿no? Que los colores se combinaran con base a las capas, a la opacidad entre las capas. Fíjate, por ejemplo, en el tronco, yo tengo capas que están, bueno, esta está al 100%, esta está al 84%, esta también, esta al 79%, esta al 73%, esta al 80%. Entonces tengo capas en diferentes opacidades y por ende los colores se sobreponen uno sobre el otro, ¿cierto? Y asimismo, pues al sobreponerse, pues generan diferentes colores. No sé si eso es lo que te está pasando. Bueno, es que hasta ahora lo estoy empezando. La verdad no he adelantado mucho, pues Ok, ok. porque te estaba prestando atención.
pero ¿cuál es el lío? Digamos que hasta ahora voy a hacer la base del tronco, ¿sí? Y tengo el color café, apenas llevo una capa. Ok, Pero entonces digamos que quise repisar con el pincel un tronco, una rama, listo. Ya y sé qué es. No, se creo me saber qué vuelve es. color naranja o color amarillo. Fíjate Vale. en mi pantalla. Vas a seleccionar el pincel. En mi pantalla ya tengo seleccionado el pincel. Aquí en la parte de arriba, opacidad. ¿Qué valor tienes? Perdón, profe, el 100%, Ok, al flujo. ya miro, 100% también, Y suavizar. a suavizar, no me sale acá el de suavizar, Y tienes la herramienta pincel escogida. sí señor. ¡Wow! ¿Y por qué? Que espera, porque es que también de las opciones pues que tú nos das, a mí también me sale diferente. Yo tengo el Photoshop 2017 y también manejo Mac, entonces a veces o sea, digamos que los menús no son iguales. Ah, ok, esa puede ser una razón. Creo que está acá, creo que está 97%. Listo, bien. Revisa esos valores, aunque realmente yo le estaba apostando por el de opacidad. Cuando tenemos pinceles con opacidad, voy a hacerlo en una capa distinta. Entonces voy a crear una capa nueva acá, que se llama, bueno, no importa. Voy a escoger aquí cualquier color. Y un pincelito, perdón, pincelito este, por ejemplo, circular. ¿Listo? Voy a hacer, primero que todo me voy a acercar como para que veas lo que sucede. ¿Listo? No sé si esto es lo que te está pasando, porque es que a mí me suena como eso. Voy a bajar la opacidad de mi pincel a 60. Entonces voy a utilizar este color. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que es lo que tú tienes. Pero fíjate que cuando empiezo a sobrepasar, empiezan a salir colores distintos. ¿Es esto lo que te está pasando? Sí, señor, profe, es eso. Ok, entonces por eso te decía, yo le estaba apostando a la opacidad del pincel, pero tú me dices que está al 100% y ahí fue donde me quedé loco. Porque si yo dejo esto al 100, si yo paso y vuelvo a pasar, no me quedan manchas, porque está al 100%. Si yo le bajo aquí a la opacidad, definitivamente se empieza a pasar eso y pues empieza a generar unos colores ahí raros. Voy a hacer una cosa, bueno, primero que todo voy a eliminar esta capa loca. Voy a dejar mi opacidad. Yo siempre por eso manejo la opacidad al 100, me gusta más así y saber lo que estoy pintando. Creo que ya voy a dejar de compartir pantalla un rato y por favor compárteme tu pantalla a ver si es eso lo que sucede. Bueno, profe, un segundo ya te la Ajá. comparto. Para aquí todos los alumnos de ahí. Bueno, tú Ya, tienes... profe, acá la tengo, entonces, pues no sé, es como iniciar Bueno, de ¿sabes cero. qué es lo que pasa? Que ese pincel en versiones anteriores hacía una combinación entre los colores que tú tenías escogidos. Entonces yo creo que te está haciendo combinaciones entre ese café y ese rojo. Déjame ver, utiliza el pincel de varias formas. O sea, cierra ahí esa pestaña. Eso. Y haz un rayón a un lado y después un rayón al otro. Sí. Ay, no, porque se está... No, 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 ¿eso qué es? Sí, es eso lo que me está pasando. Ok. Ok, no, eso no tiene por qué pasar. Entra a las propiedades del pincel, porfa. O a ver qué pincel es. Porque sí está rarísimo. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ese pincel no tiene nombre.
No aparece para saber si es el mismo que yo estoy utilizando. Creo que lo que tiene que hacer es crear una capa y sobre esa capa hacerle la máscara de recorte, porque ahí está haciendo la máscara sobre el fondo. No. ¿No? Ah, yo no me había fijado, qué bien, claro. ¿Sí es eso? Claro, sí, señor, tiene usted toda la razón. Es que yo no me había fijado y ya había aplicado la máscara de recorte, y no. La máscara de recorte se empieza a generar para las luces y las sombras. Entonces, esa, dale clic derecho y dale soltar capa. No, no lo elimines. Bueno, clic derecho. Por ahí dice soltar más, eso. Ahora sí, sí, ahora pinta y vuelve a hacerle otra vez, si eso es lo que sucede. ¿Qué pasó? Y ahora otra vez. No, parece que se le bloqueó. Profe, ya, No, mira. pero sigue haciendo lo mismo. ¡Ah! Sí, sí, ya lo había intentado, no sé. No, mira, bueno, lo que dijo el compañero en parte, o sea, no soluciona el problema, pero sí es verdad. Primero creas la capa base y después encima, la base es donde es la base de color. Y encima sí vienen las máscaras de recorte. Eso lo tenías mal, pero no nos soluciona el problema. Carajo, no tengo ni idea por qué hace esos manchones así. Y prueba con otro pincel, uno de los normales, a ver si sigue haciendo lo mismo. También. Sí, sigue igual. Mm, Podría ser un error del programa. sí, Sería que ella no, mira. cerrara Photoshop y Ahí, volviera el No, ya lo programa. tengo, ya. Fíjate en la ¿no parte de tiene arriba sobre dice, exponer? dice modo sobreexponer color. Sí. Y es modo normal. Ahora sí. Ya, era eso. Ay, sí, muchas gracias, profe. Listo. Gracias, Bueno, no, compañeros. a ti y a los compañeros que estuvieron muy pendientes de eso. Yo voy a dejar de grabar pantalla, de grabar.